Bienvenida en Astronomía Educativa a nuestra plática del día de hoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo quiero presentarles a ustedes a Octavio González, no me acuerdo su apellido, Ramírez, un compañero que conocemos, bueno, yo conozco desde que estaba en la Sociedad Astronómica por hace muchos años, como por los 80. Octavio se dedica a nadar, a meterse dentro de cenotes, a hacer unas salidas importantísimas y unos paseos preciosos. Ha entrado al Xontacuatlán, que es el lago subterráneo, y nos ha llevado y hemos tenido unas experiencias bellísimas con él. Yo quisiera que me diera su hojita para que leyera yo su currículum. Arquitecto Raúl Octavio González Ramírez. Es egresado del ENEP Aragón, hoy FES Aragón como arquitecto. 30 años como docente. Reconocimiento por 30 años como académico y medalla al mérito universitario. ¡Wow! Ha impartido diversas materias en la carrera de arquitectura. Actualmente imparte la cátedra de arquitectura mexicana, arquitectura prehispánica como profesor definitivo. Muy bien. Su posgrado, maestría en restauración de monumentos históricos en la UNAM. Trabajo, subdirección de arqueología subacuática del INAM, Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo arquitecto, no veo muy bien, dictaminador, responsable de registro de arqueológico subacuático, 30 años laborando, fíjense nomás, creo que ha de saber nadar un poco. Participación en múltiples proyectos de investigación, ayudas a la navegación prehispánica costera, flota de la Nueva España 1630-1631. Entonces quieres decir que estás muy viejo, ¿eh? Bueno, luego, atención a denuncias de vestigios arqueológicos subacuáticas en todas las costas de la República Mexicana. Proyecto Nevado de Toluca. Proyecto de cuevas y cenotes en la península de Yucatán. Entre otros, registro arqueológico subacuático de muchos sitios. Cursos tomados. Diversos cursos en las diferentes áreas de su quehacer profesional. Curso National Archaeological Society, Arquitectos Mesoamericanos, curso para certificación de coach de vida, cursos de fotografía y videos subacuáticos, cursos para pilotos de drones, órale, deportes y otros, buceo, instructor de buceo estrella de bronce de la organización CIMAS, espeleología, montañismo, espeleología, instructor de espeleología, cursos impartidos. Ha impartido infinidad de cursos y conferencias relacionados a temas relativos a la arquitectura prehispánica, arqueoastronomía, arqueología subacuática, espeleología y pláticas motivacionales en diversas universidades, institutos y grupos deportivos, organizaciones sociales tanto en México como en el extranjero, cursos de registro arqueológico subacuático y cursos de buceo. Pobrecito amigo, no tiene nada que hacer, ¿eh? Ha tenido que estudiar mucho para poder darnos esta plática y las pláticas que él ha de dar. Pues nos da mucho gusto tenerte aquí, querido. Sí, muchas gracias, Ana. Te agradezco Ya mucho. nos veremos pronto.
agradecer a Ada, que siempre ha estado atenta conmigo y hablándome, recordándome y invitándome a las pláticas. Y bueno, no es la primera plática que doy, pero ya la última vez también dimos sobre arqueología subacuática, pero ahora quise enriquecer un poquito más con las imágenes. Y bueno, normalmente yo siempre les digo, bueno, pues hay que quitarnos la ropa para estar ad hoc, pero ahorita hace mucho frío. Mejor no nos la quitamos. Y bueno, la forma de cómo vamos a dar la plática es, yo les pido que ahorita den la plática completa y todas las dudas o preguntas que tengan, me las hagan al final, para que así nos dé tiempo de avanzar en todo esto. Otro de los objetivos de la plática es como impacto visual, muchas imágenes, no es 3 ni 4, ya lo verán, porque de esa manera creo yo que es algo que va a llamar mucho la atención, además de que llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un recorrido general en la historia de lo que es la arqueología subacuática en México, cómo se desarrolla y hasta nuestros días, o sea, qué es lo que estamos haciendo, porque ya estamos hablando de más de 35 años de historia en México de la arqueología, ¿verdad? De la arqueología subacuática. Bueno, aquí son algunas imágenes de entrada. ¿Sí van bien? Sí. Unas imágenes de entrada donde pues estamos en diferentes sitios, lugares, trabajo lo que es gabinete, aquí en oficina. Nuestra sede está en la calle de Moneda, enfrente del Museo de las Culturas, Moneda 16. Ahí están nuestras oficinas. Entonces el trabajo en gabinete y el trabajo en campo, que también requiere trabajo de gabinete en campo. Y todas las actividades que nosotros realizamos para este tipo de trabajo que se hace aquí en México, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿no? La arqueología es la ciencia que se encarga del estudio de los restos culturales que el hombre ha realizado a lo largo de la historia, ¿no? Subacuático, que están asociados a medios acuáticos, tanto en aguas continentales como aguas marinas de la época prehispánica y colonial, que en un principio se manejó de esa manera, ¿no? Y ya juntándolas, la arqueología subacuática es una disciplina científica que se encarga del estudio de los restos culturales que se encuentran asociados en contextos acuáticos dentro y fuera del agua. Ahora estos conceptos se han ampliado mucho más. Cuando se inician, pues solamente se veía, ahorita lo checaremos. Sin embargo, en las nuevas exploraciones que se han tenido, pues ya vemos otras áreas muy interesantes que al principio no se veían, sobre todo en nuestro país, ¿no? Entonces la evolución ha sido el inicio. Por ejemplo, aquí tenemos lo prehispánico, en la media luna, aquí un cañón muy antiguo que se encuentra ahorita en el baluarte San José en Campeche, el más antiguo que se tiene en América. El desarrollo, es decir, a partir de este momento, pues ya se empieza a ver la tecnología aplicada a este tipo de proyectos, sobre todo en aguas marinas, y que después ya ahorita se aplica también en contextos en tierra y en contextos hinterland, que le llamamos, ¿no? O sea, dentro de la República Mexicana. Y en la actualidad, pues aquí vemos parte de esa tecnología. Aquí estábamos en el barco de la UNAM, en Puma. Tuvimos una temporada de campo de 1 mes y medio en este barco, ya platicaremos más adelante. Y tratando de llevar pues la tecnología de punta que se tiene ahorita para este tipo de proyectos. Bueno, el inicio de la arqueología subacuática en México fue en 1983 como Departamento de Arqueología Subacuática. Era DAS. Su fundadora, la arqueóloga Pilar Luna Reguerena, fue la que inicia todo esto, que es la que tenemos aquí en las imágenes. Posteriormente, con el tiempo se convirtió en Subdirección de Arqueología Subacuática, la SAS, hasta la actualidad. Aquí estamos en el barco El Puma, con los torpedos y el equipo que se estaba trabajando en ese momento, para un proyecto muy importante. El desarrollo a lo largo del tiempo, la Subdirección de Arqueología Subacuática ha ido creciendo y desarrollándose de una forma constante en su personal especializado, administración, infraestructura, equipo, capacitación, proyectos. Asimismo ha ido asesorando y capacitando y formando gente de diversos países latinoamericanos en esta área, es decir, nosotros como punta de lanza.
En la actualidad hay proyectos muy importantes y muy especializados que se dan, por ejemplo, en Argentina, en la Patagonia, en otros países, gracias a que México empezó a aportar y a dar cursos a esta gente sobre la arqueología subacuática. Tenemos la interdisciplinariedad, es decir, el trabajo no es de una sola persona. No podemos hablar, yo solito lo hice y yo solito me metí, y no, el yo-yo no funciona aquí. Aquí trabajamos arqueólogos, antropólogos, historiadores, paleógrafos, arquitectos, biólogos, geólogos, oceanógrafos, fotógrafos, videógrafos, restauradores, paleontólogos, a mí me faltó poner aquí instructores de buceo, y todas las áreas que conlleven a ese buen desarrollo de los proyectos. Y cada proyecto va a definir qué especialistas son los que van a intervenir en cada uno de estos proyectos. La interinstitucionalidad es muy importante porque tenemos que apoyarnos con otras instituciones como la UNAM, Geología, Secretaría de Marina, Seguridad Pública, estatal, instituciones académicas como la UNAM, universidades estatales, escuelas como CEPMAR, etc. Es decir, tenemos que interactuar entre estas organizaciones, porque de esa manera podemos ayudarnos. No todo lo podemos hacer solitos. Y además no tenemos barcos nosotros, la asociación no tiene barcos, con trabajos tiene una lanchita, y eso pues, ahí la llevamos, ¿no? Y lo internacional, o sea, la participación de Canadá, Estados Unidos, España, Colombia, Cuba, Puerto Rico, otros países más, con especialistas que nos han dado capacitación y paso de tecnología, así como la capacitación de México hacia otros países a través de cursos, congresos, convenciones nacionales e internacionales. Es decir, nos apoyan y nos aportan tecnología, como ahorita lo vamos a ver, y que después esa tecnología nosotros la enseñamos también con esos otros países, hermanos sudamericanos que nos apoyan y nos ayudan. Siempre la capacitación de ellos. ¿Dónde se realizan este tipo de investigaciones? Pues se realizan principalmente, obviamente, en la República Mexicana, en todos los litorales de nuestro territorio nacional, como son el Golfo de California, Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros en nuestros litorales nacionales. Pero también se realizan en hinterland, o sea, aguas continentales en el territorio nacional. ¿Cuál es esto? Lagos, lagunas, manantiales, cenotes, ¿sí? Que se encuentran dentro del territorio nacional, no nada más se queda en los mares. Por eso México tiene ciertas características, y si hablamos de otras partes del mundo, pues México tiene una característica importante, sobre todo por los cenotes, ¿verdad? Y en otras partes del mundo pues tendrán, por ejemplo, en tierra o muy cercano a la orilla de algún lago o de alguna laguna, por ejemplo, asentamientos prehistóricos, por ejemplo, ¿no? Porque el agua ha subido de nivel, entonces tienen que meterse a bucear, y de esa manera el aspecto arqueológico, etnológico, etnográfico, histórico son muy importantes, ¿no? El lago Titicaca y otras áreas más, ¿no? ¿Dónde se realizan estas investigaciones? En aguas continentales como ríos, lagos, lagunas, manantiales, cenotes y cuevas inundadas. ¿Por qué no nada más se quedó en cenotes? Porque un cenote es una forma de cómo se genera este orificio en el piso, pero cuevas inundadas, tenemos cuevas donde entramos nosotros caminando en un desarrollo y luego encontramos agua adentro. No necesariamente tiene que ser el cenote, o sea, en este caso por eso son cuevas inundadas, semihúmedas o secas, ¿sí? Principalmente se está trabajando mucho en la zona de la península de Yucatán. Y luego tenemos aguas marinas o abiertas, que en este caso es Océano Pacífico, Golfo de México, Golfo de California y Mar Caribe. Las imágenes son más o menos para ilustrar dónde se realiza esto. Toda esta información gráfica, también quiero aclarar, parte es de la Subdirección de Arqueología Subacuática, otra parte es la que yo soy el paparazzi del grupo. Me gusta mucho la fotografía y bueno, es así, para que no se diga, ay, todas las he sacado, ¿no? Y mi selfie solita cuando me está, no, tampoco, no.
Entonces, sí tengo que decir que parte de esta información pues es sacada de esa forma. Y la otra, ¿no? Tenemos en la prehistoria. En la prehistoria tenemos la paleontología, que recientemente se han encontrado vestigios, sobre todo en las cuevas, en cenotes, vestigios muy importantes que recientemente se le ha dado mucha publicidad y que ustedes tal vez ya conozcan, que vamos a ver más adelante algunos detalles relacionados a este tipo de proyectos que se empieza en cierta época y que ahorita en este mismo momento hay proyectos de mucha importancia porque son como bombas de tipo de información que se han generado, ¿no? Tenemos en esos lugares, o sea, la época prehistórica, antes de la aparición del hombre en nuestro territorio nacional, que ya platicaremos adelante, la época prehispánica, como estamos viendo aquí, Manantial de la Media Luna, aquí Tulum, cenotes, aquí Media Luna. Estas imágenes en algún momento, hace algunos años, salieron en National Geographic sobre el trabajo que se hizo en cenotes. Muy importante y muy interesante, los primeros que se realizan de una manera sistemática, ¿sí? Y con una tecnología más avanzada. Y tenemos la época colonial, que precisamente son embarcaciones que han sufrido algún tipo de accidente marino, como encallamiento en arrecifes, hundimiento por tormenta. Básicamente son los accidentes que se dan, ¿no? Y aquí pues nada más como una representación gráfica que se tiene. Aquí estamos trabajando dentro del agua con algunos vestigios. Aquí por ejemplo también se usa un poco la tecnología en fotografía para hacer este tipo de larguillos, y a veces en condiciones externas. También vamos a platicar un poquito sobre las condiciones que nosotros trabajamos en ciertos lugares y los riesgos que tenemos al hacerlo. Tenemos la arqueología subacuática en México de 1960 a 61, la primera exploración sistemática que hace el doctor Piña Chan, ya falleció, donde es en el cenote sagrado de Chichén Itzá, de una manera pues todavía un poquito ortodoxa, sacar todo este material del cenote. Es un cenote que no es transparente, es un cenote que por condiciones muy especiales, siempre es un cenote que no es claro, siempre está turbio todo el tiempo. Y bueno, sacar una cantidad impresionante de materiales, y la técnica que hicieron fue bajar una plataforma y entonces tratar de desecar el cenote con bombas. Entonces bajaron el nivel, entonces imagínense el lodazal, ¿no? Porque tratar de bucear ahí, pues simplemente no ves nada, o ves nada, ¿no? Nada más apientas así, ¿no? Y ese es el primer proyecto que se realiza por parte del INAH en ese momento. Y después ya hacen otra intervención, y hasta ese momento ya no ha habido más intervenciones ni por parte de nosotros a ver qué se saca del chocolate, ¿no? Ya no, o sea, se ha quedado hasta ahí. Tenemos el manantial de la Media Luna en San Luis Potosí, trabajo terrestre y trabajo subacuático, porque siempre tiene que asociarse el aspecto social de quién lo habitaba, cómo lo habitaba, y el trabajo, las primeras investigaciones que se tienen. Entonces se hace hacia 1981 y 82 esos primeros trabajos. Después de tantos años, recientemente una compañera, Pamela, está ahorita retomando el proyecto nuevamente con Iris, y ellos son los que trabajan lo que es arqueología de montaña y arqueología de la Media Luna, y están nuevamente con un proyecto. El fin de mes, a fin de este próximo mes, se sale a la Media Luna para investigar otras cosas que se han tenido, o sea, se han retomado y se han visto que hay antecedentes muy interesantes y que se va a seguir trabajando en él. En este lugar se han encontrado vestigios de huesos humanos infantes, así como materiales arqueológicos. Entonces se está retomando nuevamente esto después de tantos años. Tenemos ayudas a la navegación prehispánica costera, de los primeros proyectos, donde se navegó sobre la costa. Aquí está Tulum. Entonces lo voy a mencionar general, porque cada proyecto es, como dicen, toda una historia. Cada proyecto tiene muchas cosas atrás de ello, pero aquí en este proyecto son los primeros proyectos que yo tuve la oportunidad de poder participar en estos, donde tenemos estructuras que están
en el agua, pero no porque las construyeran dentro del agua, sino por cuestiones ambientales y las mareas y todo, pues han ido ganando terreno, ¿no? Así como la cuestión de los faros. Este es un faro prehispánico de ubicación muy importante. Hay un proyecto de navegación que para poder entrar aquí hay un quebrado donde en el momento que se ve la parte posterior o la parte que está hacia el mar, que son como dos ventanas y están iluminadas, en ese momento hay que meterse al quebrado. De lo contrario, si no lo hacemos en ese momento, vamos navegando, se mete uno, y si no, pues nos estrellamos contra el arrecife. O sea, hay cosas muy interesantes al respecto. Hay información que se tiene también de estos proyectos. Bueno, proyecto de cenotes. El proyecto Atlas Arqueológico para el Registro, Estudio y Protección de los Cenotes en la Península de Yucatán nació a raíz de las denuncias de muchos buceadores que entraban a estos lugares, y entonces de ahí, sobre todo en Quintana Roo, hace más o menos 15 años, se da el boom del buceo en Quintana Roo por la cuestión de los cenotes. Obviamente también ha habido muchos muertos, ha habido avance en tecnología en los equipos de buceo, y han topografiado cientos de kilómetros de esos cenotes que están ahí. Entonces, el descubrimiento del proyecto ha sido impresionante. Sobresalen los hallazgos de esqueletos completos que en los fechamientos que se ha dado en ese momento datan de 10.000 años, o sea, de hace 10.000 años. Entonces, en ese momento pues era el algo más importante, porque también se encontraron hogueras dentro de estas cuevas o dentro de estos cenotes. Y nada más hay que entender una cosa. Dice, bueno, ¿cómo? ¿Se metieron a bucear? No. Recuerden que hace 14.000 años, porque estamos calculando más o menos hasta hace 10.000, eso no estaba inundado, podían caminar. Después fue una situación donde sube el nivel del agua y entonces queda todo cubierto. De tal modo que aquí, por ejemplo, ahí se habla de 200 individuos que se encontraron en algunos cenotes. Y aquí 10.000 años, otros hallazgos de mucha importancia. En su momento, cuando se encuentra todo esto, realmente es un hallazgo importantísimo. Entonces, pues aparece National Geographic, Discovery Channel, el INAH, pues para dar precisamente esa información que no se tenía anteriormente. Y esto también hace que cambie la forma del pensamiento del poblamiento de América por esas temporadas, ¿no? Hacia el 2003 más o menos que se ve todo esto, ¿no? Seguimos con el proyecto de cenotes. Aquí tenemos la zona de Chicxulub, que todos ustedes saben. Se habla de un impacto de un meteorito de hace algunos millones de años, y que fue, hay la teoría, ¿no?, de que el causante de la extinción de los dinosaurios. Y ahora los videos que están sacando con todas las animaciones, todo eso es impresionante, ¿no?, cómo se ve el efecto de todo esto. Sin embargo, toda esta parte de aquí estaba bajo el agua, ¿no? Estaba bajo el agua, y se ha detectado ya que aquí hay un cinturón de cenotes como parte de lo que probablemente era esa zona del diámetro del impacto del meteoro, y que al momento de emerger pues se generan estos cenotes en esta parte, la cantidad de cenotes. Hay, según tengo reportado, en la actualidad cerca de 4.000 cenotes, no nada más en esta área, sino en toda la península, más de 4.000. Aquí tenemos de las primeras expediciones que hacen, los primeros mapas y planos que se realizan. Obviamente, para hacer este tipo de trabajo se requiere de una capacitación muy, muy especial, de cierto nivel de buceo. No es nada más de, pues ya aprendí a meterme al agua, a respirar y me meto. No, aquí es una capacitación muy especial. Son 3 niveles de curso. O sea, el full cake se le llama, es para que tú ya puedas meterte más profundo y más distancia. Ya requieres de otros sistemas, que platicaremos a ratito, muy importantes. O sea, y sobre todo que es el trabajo de registro arqueológico, ¿no? Es parte de yo saqué la fotografía del libro, la original no la tengo, pero es un cenote. Para tener esta imagen, obviamente pues, no la vamos a ver nunca así. Ya saben la técnica de fotografía astronómica, ¿no? Pintando, iluminando,
Para que se vea esto así, pues requerimos de varias flashes o eslavas, ¿no? Aquí tenemos parte de la gente que estaba en el proyecto. Hay gente que no bucea, pero como no buceaba, teníamos que ver cómo hacerle para que ellos se dieran cuenta de lo que está pasando adentro. Entonces se usan por primera vez las cámaras que se meten con umbilicales afuera los monitores y órale, para adentro, ¿no? Obviamente ven ustedes, aquí se manejan, la gente que participa en estos proyectos son gente que tiene sus cursos de Full K, gente de mucha experiencia porque es muy peligroso. Más si se manejan gases, es decir, nitrógeno, helio y oxígeno, recirculadores, en fin, es todo un mundo de cosas, ¿no? Aquí algunas imágenes. Bueno, yo sé que la luz es para iluminar, pero se ve mucho mejor sin la luz, ¿no? Bien, tenemos el arrecife Cayo Nuevo en el Golfo de México, son naufragios del siglo XVI, siglo XVIII, o sea, estamos ahorita viendo algunos puntos generales de lo que nosotros trabajamos. Aquí está el famoso cañón de bronce, el más antiguo encontrado, es de 1600, ¿qué? De 1775, perdón. Ah, ya, ok. Aquí tenemos este cañón que está asociado a esta ancla, y entonces dependiendo del tipo de ancla, más o menos se conoce la temporalidad del pecio. Así se le llama pecio al barco que está hundido, independientemente de las características de su hundimiento, ¿no? Aquí tenemos una impronta que se le llama, que se sacó de aquí de esta parte, donde nos está diciendo la fecha de 1775, es decir, un poquito más mediados del siglo XVIII, que es el más antiguo y se encuentra en Campeche, esta fase. Aquí tenemos también dentro de la zona de Campeche, se exploraron algunas áreas como Cayo Arcas, Cayo Arenas y Cayo Triángulos, que es parte de lo que donde se encuentran cerca de las plataformas petroleras. Ese es otro asunto allá, pero encontramos lingotes de plomo, cañones. Estos lingotes estaban muy expuestos y se sacaron 42 de este tipo de lingotes de plomo que pesan entre 40 y 70 kilos, y cada uno de ellos tiene ciertas marcas muy especiales. Estos se registraron, se dibujaron. Tuve la oportunidad de dibujarlos todos, y esa pues fue una gran chamba también, ¿no? Muy interesantes además, porque parece ser que provenían de un barco inglés. ¿Cómo se localizan estos sitios o naufragios? De cuatro formas, ¿no? Trabajo en archivos, informantes locales, sistema espadas y hallazgos fortuitos. Entonces ahorita vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. Trabajo en archivo, es decir, están los historiadores que se encargan de meterse a los archivos, diferentes tipos de archivos aquí en México, en España, en Cuba, en Argentina, en Chile. Ya ahorita se han metido a varios lados para tratar de recabar información de esos barcos que luego a veces nosotros ya tenemos el barco pero no sabemos de dónde, y de repente pues entran los historiadores y ya hemos detectado varios de estos barcos que hemos estado trabajando, y ya se sabe ahora sí de la bandera insignia de dónde eran esos barcos, ¿no? Tenemos por documentos, obviamente también, aquí documentos antiguos. Entonces entran los mismos historiadores que estudian paleografía y están traduciendo del español antiguo a nuestros días, y cada foja de estos documentos se va traduciendo para tratar de entender qué está pasando con estos lugares. Y hay planos, pinturas y escritos que nos pueden dar una información muy interesante y muy importante en el momento de un hallazgo, para ver si concuerdan con eso. Es decir, todo lo que es la arquitectura naval de estas embarcaciones, que nos pueden dar estos datos con esta información. Tenemos los informantes locales, que en este caso prácticamente son los pescadores o los capitanes de las lanchas o de los barcos. Son algunos de estos pescadores. Conocemos muchos más, donde nos llevan precisamente a los sitios. Para ellos es importante lo siguiente, o sea, a veces nosotros estando aquí en la ciudad, o somos muy citadinos, desconocemos mucho de lo que pasa en la costa, ¿no?
Entonces son gente que se dedica al mar, y son gente que día a día se la rifa yendo al mar, porque cada vez que van al mar se les puede quedar, falla el motor, se puede quedar 2 o 3 días a la deriva, o ya no regresan. Y la verdad, hasta que no está uno con ellos y no vive uno esas experiencias con ellos, no vamos a entender qué está pasando con esta gente. Son muy sencillos, muy humildes, pero muy buena onda también. Y tienen una experiencia que los deja uno con el ojo cuadrado, ¿no? Entonces son parte de estas gentes, de estas personas que nos ayudan a llegar a estos sitios. Estos sitios para ellos son sitios de pesca, son sitios comerciales para ellos. Algunos, ya se ha cambiado mucho esa mentalidad que antes se tenía, de que yo le vendo mi punto, no le voy a decir nada porque si no me llevan a la cárcel. En fin, esa cacería de brujas que antes se daba, ahora ya no se da. Ahora es otra idea, otro concepto diferente. Ok, el sistema espadas. ¿Qué es el sistema espadas? Pues son las primeras siglas, que es equipos y sistemas para la plataforma de adquisición de datos arqueológicos subacuáticos. Este nombrezote largo es espadas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos en una embarcación, ¿sí? Ya sea una lancha o el barco de la UNAM, un barco de este tipo científico. También se tuvo la oportunidad de poder estar en el barco el Keldysh. ¿Ustedes conocen el barco el Keldysh? No. Son de los primeros proyectos que se hicieron en México en subacuática. ¿Se acuerdan de la película Titanic? Sí. Ese barco científico donde se para la señora y tira ¿qué? Esmeralda, diamante, no sé qué. El corazón de no sé qué. Bueno, ese barco por primera vez se renta en México. Ese barco era de los rusos y pues tenía la tecnología de punta que ustedes no se imaginan que tenía. Y decían, bueno, pues se renta. Entonces se renta a México por una temporada de más o menos 2 meses y empieza a rastrear con todo su equipote, todo lo que tenía, para tratar de encontrar un barco muy importante del proyecto de la flota de la Nueva España de 1630-31, que es precisamente Nuestra Señora del Juncal. Es un barco muy especial y que todo el mundo anda sobre el barco, sobre todo los cazadores de tesoros. Entonces este barco, aquí rápidamente, ¿no? Tenemos una ecosonda, tenemos un magnetómetro, un sonar y un GPS. Es decir, la ecosonda nos va a dar información de imágenes. El magnetómetro nos va a dar una información, sobre todo para detectar metal. No oro, ni plata, ni joyas, no. Nos va a detectar hierro. Y el sonar también nos va a dar una información importante, también en imagen. Todo esto, si se llega a encontrar, por ejemplo, en un vestigio cultural, cuando llega esto aquí, inmediatamente se transmite el GPS para dar la posición. Pero como estos aparatos están a cierta distancia, nos está transmitiendo desde este punto, en el momento que recibe la señal de ellos. Obviamente hay que hacer algunos cálculos para saber a qué distancia estaban los magnetómetros, que también se tienen calculado, y de esa manera se encuentran los restos culturales, ¿sí? Ya sea al igual que el Keldysh, al igual que el barco de la UNAM, del Puma, o al igual que una lancha. Todo eso se hace con este tipo de equipos. Aquí tenemos el sistema espadas adaptado a un barco escuela en Campeche, que eso se utilizó varias temporadas, donde se metía todo el equipo, las ecosondas, todo esto, y aquí vean ustedes el tamaño de las computadoras, de este tamañote, y esa tecnología en poquitos años cambió a unas laptops de uso rudo, que ya pues están las cajotas enormes, y ¿qué hacemos con las cajas? Ya las computadoras, muy rápido cambia la tecnología, y mucho dinero. Bueno, en las imágenes del sistema espadas, es lo que nos va a dar una anomalía magnética. Obviamente para todo esto, pues la gente encargada de ello pues se tiene que tomar sus cursitos, cómo transferir la información, el procesamiento, pero finalmente nos va a dar, por ejemplo, estas son imágenes de sonar de 2 barcos que están hundidos. Esta es una imagen de sonar. Obviamente para detectarlas y ubicarlas, pues con el GPS, con toda esa tecnología, ¿no? En estos barcos. Los hallazgos fortuitos es el número 4. Generalmente estos hallazgos son hechos por pescadores a realizar sus actividades comerciales de pesca o buceo. También los hallazgos relacionados
por buceadores profesionales o buceadores deportivos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues dar aviso de lo que se encontró, para que así se pueda proteger. Nosotros en todas las temporadas que hemos tenido siempre tratamos de hacer conciencia con la gente, con los pescadores, y que ahora se da el que si tú tienes algún objeto o algo que encontraste ahí, ya no se te quita y se te va a llevar a la cárcel, sino ya se registra. Pero ojo, no puedes venderlo, no puedes usufructuar con él. Si algo le pasa, pues va sobre de ti. Entonces tú decides, se registra y lo tienes tú y tú eres el que lo vas a tener, o de plano lo donas. Ahora, se piden a veces las piezas que se tienen para hacer museos itinerantes, y se ha hecho así, con gente que tiene piezas hasta anclas, cañones, se registran y entonces se hacen esas exposiciones que van por varios lados. Ya que se termina el proceso de las exposiciones, se regresan, obviamente se les da un tratamiento de conservación y la siguen manteniendo hasta que surja otra vez otra exposición. Y es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que son las experiencias dentro y fuera del agua, que tienen que ver con todo esto lo que estamos viendo. Yo puse el registro arqueológico, es el área que yo trabajo, hay otras cosas más, pero alrededor de todo esto abarca muchas cosas, y entran los investigadores, entran los especialistas en las diferentes áreas. Como decíamos, es un trabajo interdisciplinario. En el registro arqueológico subacuático es la toma de datos fidedignos de lo que vamos a ver ahí. O sea, ¿de qué sirve que vayamos y no vamos a pasear y lo vemos bien padre, pero qué vamos a traer como resultado de todo eso? Si no lo podemos sacar, pues tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, la toma de datos fidedignos y a detalle de los restos culturales encontrados de forma sistemática a través del dibujo, foto, video, cédulas, etc. Entonces, aquí estamos viendo unas imágenes donde aquí se está registrando bajo el agua con una retícula. Toda esta información se pasa ya en gabinete, en planos que llegan a tener 3 metros de largo por 1,20 de ancho. El video, la fotografía, el trabajo de registro. Tenemos que diseñar y elaborar diferentes tipos de retículas fuera del agua para después meterlas y ver que funcionen para poder hacer esos registros de dibujo que son con plomadas y centímetro a centímetro, y que nos aventamos hasta 3 meses registrando un sitio, buceando diario de 2 a 3 veces al día. Entonces está pesado. Y aquí obviamente con el video, obviamente todo esto se tiene que registrar. Se plantean en todas las temporadas documentales o videos para, por un lado, tener esa información. Luego, a veces cuando salimos, requerimos, los que estamos registrando, información gráfica. Entonces, oye, pásame por favor, yo vi que estabas filmando, o yo necesito que filmes o fotografías esto, porque necesito ver. Entonces ya el fotógrafo, el videógrafo, se mete escalas, mete todo esto. Ya tenemos un acuerdo entre el equipo para lo que requerimos en cada buceo. Parte de lo que estamos viendo, los preparativos previos. Pues es una imagen que me gusta mucho porque estamos haciendo un plano y utilizamos todo esto, aunque tengamos la tecnología que ahora es una fotografía de lo que estás viendo, se pasa a un programa de AutoCAD y ya digitalizas directamente, pero esto se sigue usando, fíjense, aunque no lo crean, se sigue utilizando. El equipo de buceo, la embarcación, foto y video, navegación, registro, cómputo y otras cosas más que se hacen antes de salir a campo, ¿no? Aquí tenemos el estiva del equipo en lanchas y navegación. Estamos en una base, en una casa, y entonces día a día, antes, en la noche, pues tenemos que planear el siguiente día, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer, quién va a ir, quién le va a tocar ahora ser el jefe de la salida, y preparar todo el equipo el día anterior para que temprano al día siguiente, a eso de las 5 o 6 de la mañana, cada quien en sus áreas ya esté trabajando, o del día anterior ya tenga todo listo para lo que vamos a llevar en esa salida día a día. Entonces aquí una camioneta que nos lleva al puerto, o nos lleva al muelle, aquí acarreando todo para meterla a la lancha,
Y aquí tenemos las áreas, ¿no? Equipo de buceo, equipo de fotografía, equipo de registro, equipo de navegación, en fin, lo que se vaya a hacer, ¿no? Entonces se lleva todo esto. Obviamente no puede faltar la hielera, pero no se llevan chelas. La hielera, pues porque tenemos que comer también, ¿no? Y aquí, obviamente, en cada salida, nosotros que vamos ahí, tenemos que aprender y tenemos que, nos enseñan cómo navegar, cómo andar en una lancha. ¿Por qué? Porque si el capitán tiene una situación imprevista y no puede navegar, entonces tenemos que entrarle al quite. No vamos de paseantes, tenemos que entrarle a todo eso. Y bueno, como decíamos, los capitanes importantes en la navegación para llegar a nuestro destino, ¿no? Aquí tenemos la elaboración de una retícula. Esta se hizo ahí en la isla de Arrecife Chinchorro, una retícula de cuadros de 2x2. Todo el trabajo que hicimos de eso se tuvo que planear cómo se va a hacer, cómo lo íbamos a pegar. Todo esto en esta área que tenemos. Ahorita ya hay una antenota grandota de transmisión, pero ya aquí estamos elaborando la retícula. Nos llevó 4 días armar todo, el tinglado. Entonces, mientras unos iban a explorar otras áreas, nosotros estábamos con la retícula para este sitio. Tenemos el dibujo bajo el agua, la toma de medidas, la fotografía, y ahorita vamos a ver algunos conceptos de la fotografía, y el video. Aquí ya estamos con esa retícula bajo el agua. Aquí tenemos un sistema de nivelación, y ahorita vamos a ver algunas imágenes. Estas son unas imágenes muy claritas, pero las condiciones que tuvimos cuando montamos la retícula, ya la van a ver ahorita. Pues cuando montamos la retícula se veía menos que esto, porque la fotografía tiene mayor resolución. O sea, se ve más clarito en la foto que en la realidad. Entonces, híjole, no veíamos casi. Estas son unas imágenes que tomó Jerónimo, y tomó foto y video de todo esto. Aquí estamos armando la retícula. Nos llevó 2 días ponerla bien y que no se moviera. Y en este sitio estuvimos prácticamente 3 meses registrando todos los días, y más o menos tuvimos 600 horas de buceo de trabajo, y Jerónimo y yo tuvimos como 120 horas de buceo cada uno. Fuimos los que más buceamos, pero esas son las condiciones, ¿no? Obviamente aquí nosotros estábamos asesorados por un arqueólogo canadiense, que es uno de los mejores arqueólogos que han trabajado en Canadá, en aguas frías, turbias, en otro tipo de proyectos, que nos asesoró para hacer la retícula y nos donó este aparatito para la nivelación. Y aquí estamos registrando y bueno, filmando para un documental, y condiciones difíciles. ¿Se acuerdan ustedes del cazador de cocodrilos? Bueno, pues cuando murió nosotros estábamos trabajando este sitio, y ahí en este lugar casualmente existen también muchas rayas. No son de esa zona, ¿verdad?, donde él pasó, pero estas rayas que estaban en el lugar también tienen la cola donde había mucho, en esa ocasión había, no se veía en el fondo, y con la regla que estábamos utilizando ahí para hacer el levantamiento, pues tenemos que aplicarlo para ahuyentarlas, ¿no? Porque teníamos como 1,5 metros de sargazo, que no se veía nada abajo, color rojo. Entonces era peligroso. Aquí estamos viendo también, pues ya lo que estamos dibujando en el agua, ya lo pasamos a los planos en estas mesas. Son planos que miden 3 metros por 1,20. Somos varios los que estamos trabajando. Este es un arqueólogo, una arqueóloga. Este es un arquitecto. Aquí estamos los 2 arquitectos del grupo. Y bueno, pasamos a la fotografía, muy importante, porque no nada más es para mostrarme, mira cómo se ve, porque también nosotros a veces no alcanzamos a registrar cosas que por el tiempo no podemos hacer, y entonces tenemos que hacerlo a través de las imágenes, y más o menos tenemos ciertas medidas y nos apoyamos mucho en la fotografía. Por ejemplo,
Aquí es una regla que son de 30 centímetros y me va a dar una escala. Cuando yo dibujo esto y lo escalo, ya lo paso con la escala que debe ser, tomado para el dibujo de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Es muy importante eso. Aquí, por ejemplo, ¿quién está? Esta es una compañera que es hija de que fue un entrenador de la América. ¿Cómo se llama? Uno peloncito. El Piojo. No, no es el Piojo. ¿Cómo se llama? Bueno, a los que le van a la América, ¿no? Muy buena gente. ¿Eh? ¿Luis García? ¿Eh? No. Bueno, es una arqueóloga también que estuvo trabajando con nosotros. Y bueno, ha habido gente que nos ha apoyado y que sí se permite a veces el apoyo de gente externa, pero debe tener ciertas características y cualidades, ¿no? Aquí estamos haciendo los registros, y pues por aquí pasan estos ángeles muy bonitos, y pasan otro tipo de peces y nos atacan. Y bueno, muy interesante, ¿no? Aquí seguimos viendo todo lo que es el registro, pero la fotografía como evidencia del trabajo que se está haciendo. Esta es una imagen que solamente se pudo hacer sacando varias imágenes de esto y con un programa se juntaban y luego ya se trabajaba, que ahí era, entonces la encargada de esto era Patti, para hacer este tipo de larguillos, y en planta lo mismo, que ya empezamos a ver aquí parte de lo que se le llama la fotogrametría. La fotogrametría es el uso de técnicas fotográficas aplicadas a capturar la morfología completa de un objeto o un área, aplicando programas especiales para obtener modelos en 3D manipulables. Sí, ya los han visto últimamente, ¿verdad? Que dice, bueno, pues ¿cómo le hacen, no? Ahora ya es aplicada la fotogrametría en estos proyectos. Es decir, si vamos a hacer un sitio, por ejemplo, se está trabajando ahorita varios sitios, se sacó la fotogrametría de estos sitios, es decir, 2.000-3.000 imágenes del sitio, 2.000 o 3.000 imágenes. Entonces necesitamos una máquina superpoderosa que se avienta más de una semana organizando las imágenes, sacando las fotografías de todas partes, y entonces vamos a empezar a tener resultados. Aquí parte del trabajo, por ejemplo, aquí están fotografiando este sitio para sacar la fotogrametría. Entonces aquí, por ejemplo, entraba ¿cómo se llama? Entraba este buzo, que era el fotógrafo, y terminaba él, y ya estaba Nietzsche, ya estaba listo para entrar y continuar lo que estaba haciendo. Se tiene que planear cómo van a ser las fotografías a lo largo y a lo ancho, para que no se repita, y obviamente hay una secuencia. Entonces es complicado, para que finalmente vamos a tener este resultado. No se alcanza a apreciar muy bien aquí tal vez, pero esto ya es un modelo 3D de todo esto. Ya es un modelo 3D. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Más o menos, ¿no? Entonces ya se puede empezar a hacer todo esto. Y esa es parte de lo último en tecnología que se está haciendo con la fotogrametría. La fotogrametría es más rápida que estar dibujando abajo del agua. Pero esta información después se tiene que pasar a digital, es decir, se tiene que dibujar. Entonces sí se tienen que tomar algunas medidas específicas. Mientras unos están con la fotogrametría, otros estamos registrando. Y obviamente también pues tenemos que saber de la fotogrametría cómo hacerlo, porque también tenemos que hacerlo. Nada más como un ejemplo, ¿no? Aquí es un objeto de un cañón que se sacó las imágenes, se hizo el levantamiento, se sacaron fotos, como parte de la información que se tiene que hacer en cuestiones de información gráfica, ¿no? Todo esto. Ahorita se están trabajando unos barcos muy interesantes y se está haciendo la fotogrametría y la fotografía de todos ellos. Este es un plano de este sitio que nos aventamos 3 meses. No se ve bien aquí, pero la verdad fue mucho trabajo. Aquí objetos que se encuentran dispersos en esta área, aquí en Ancla. Y entonces lo que hicimos que en este plano pusiera todo esto así. Y ahorita van a ver cómo es el sitio, ¿no? Perdón. Aquí nada más no se ve, pero aquí se hizo una excavación y se sacaron muchas cosas, que después cada de estos puntitos y todo de los objetos se dibujaron, los objetos se metieron tal como se encontraron los objetos en el punto, pero por eso se ve así, ¿no? Y finalmente este es el plano. No se alcanza a ver muy bien,
pero este es el sitio que se estuvo trabajando. Eso que estaba como muy pegado hacia la parte inferior. La realidad es que así se encontraron esos objetos y esta ancla de este sitio está a 60 metros. Pero, ¿se acuerdan cómo se veía la retícula? Estaba todo así, que no se ve muy bien. Pues así está el agua de aquí, no se alcanza a ver. Y esto se detectó gracias a que en un punto, y entonces empezábamos a buscar en las búsquedas y detectamos el ancla. Entonces posicionamos el ancla y luego posicionamos el sitio y sabemos que está a 60 metros. Es un trabajo muy complicado. Luego, pues estos son parte de los programas que nosotros utilizamos para poder trabajar en ellos. El Access Animator, AutoCAD, ArtInfo, Blender, CorelDRAW, Flash, 3D Max, Maya. Algunos ya no se están usando porque ya se quedaron atrás, ¿no? Todo lo que es Office, Photoshop, PhotoPaint, Photoscan, Pro, Pix 4D. Este es uno de los nuevos programas que se sigue utilizando. Este Pix 4D es un programa nuevo donde ahora se está utilizando tanto para la fotografía subacuática, en la fotogrametría, como en los drones. ¿Qué pasa con los drones? Vuela el dron, se saca la fotografía, se mete Pix 4D y entonces vamos a tener nube de puntos. Y luego esos puntos nos van a servir para modelar y ya para meter con otros programas sólidos. Eso es lo que se está haciendo ahorita. Es Sketchfab, estos son también todos de los últimos programas, y topografía de cuevas y otros más. Entonces, pues es mucha información lo que se está trabajando. Aquí pues ya viene con las arqueólogas cada uno de los objetos que se realizan, pues el dibujo de cada uno de ellos porque se tiene que registrar. Esta es una arqueóloga de Islas Caimán que tiene un proyecto muy interesante por allá también. Aquí en este caso estaba Jerónimo, que es uno de los mejores videógrafos subacuáticos que tenemos aquí. Él está allá en el Caribe, parte del equipo que en ese momento se trabajaba, se tenía. Y como todo, ¿no? Pues también ha habido accidentes, ¿no? De que se les mete el agua, que se tornó una cámara, se inundó, se ahogó. Aquí tenemos, en estos proyectos, pues todo va registrado. Aquí está la camarógrafa. Tenemos aquí gente de Canadá que nos apoyó en ese proyecto, gente del equipo que estábamos trabajando en él. Nuevamente, cada uno de ellos tiene ciertas especialidades haciendo la planeación, ¿no? Y todo también tenemos la capacitación que desde que se inicia la subdirección o la BAS, siempre es la capacitación de gente. ¿Por qué? Pues porque la gente no es eterna, ¿no? Ya hay gente que está por contrato, está un tiempo, se va y así, ¿no? Entonces la capacitación, pues aquí tenemos a un grupo de reciente, que yo le llamo pues, de los nuevos chavos que entraron. Entonces se le está dando la capacitación. Aquí tenemos a Carlos Barrera, que es el instructor de alberca olímpica, ahí directamente con él dando la capacitación de buceo, ahí en el patio del trabajo, en la alberca, los ejercicios bajo el agua. También se dan los cursos de registro arqueológico. Aquí es el levantamiento del sitio, es decir, como si se levantara y se hiciera el dibujo de una casa, pero aquí de objetos arqueológicos. Y esto que hacemos en tierra, luego viene la práctica en alberca, y luego ya directamente ahora le vamos al mar y vamos a hacer el levantamiento del sitio que estemos trabajando. Esos son los cursos de capacitación. La fotogrametría, pues recientemente, hace 2 semanas, se dio un curso de fotogrametría con este compañero de recién adquisición, ¿sí? Que está haciendo todos los trabajos de fotogrametría. Entonces dio el curso para el grupo, ahí objetos principalmente, ¿no? Y bueno, de los proyectos que se tiene en la subdirección, proyecto arqueológico, se lo voy a leer rápidamente para que. Proyecto arqueológico de arqueología marítima del puerto de Acapulco, reconocimiento arqueológico del proyecto Galeón de Manila, Baja California, proyecto arqueológico subacuático de cenotes, cuevas inundadas, semi-inundadas y otros cuerpos de agua continentales de la República Mexicana, proyecto de investigación de la flota de la Nueva España de 1630 a 31, se continúa con ese proyecto, e inventario y diagnóstico de recursos culturales sumergidos en el Golfo de México. O sea, sí son muy largos los temas estos, pero pues así los tienen, ¿no?
proyecto de inventario y diagnóstico de recursos culturales sumergidos en la reserva de la biosfera de Banco Chinchorro. Es decir, no nada más es el ir a un barco, sino todo lo que hay y la protección del sistema que se tiene ahí, ¿no? Es un sistema mixto, porque es recursos culturales y recursos naturales, ¿sí? Programa integral para la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural sumergido en la península de Yucatán. Inventario y diagnóstico de los recursos culturales sumergidos en el arrecife de Alacranes, en Yucatán. Proyecto Puntas Secualas Chachalacas. Prospección arqueológica subacuática en Bahía Vergara, Veracruz. Proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro, Tulum, Quintana Roo, que está ahorita de moda, o muy conocido, o muy difundido. Proyecto arqueológico subacuático en el Nevado de Toluca. Proyecto arqueológico subacuático de Inahualá, que es el nuevo proyecto, que ya se tiene 3 temporadas. Proyecto de la Media Luna, que se está retomando nuevamente. Y obviamente documentales de INAH, National Geographic, Discovery Channel, History Channel y YouTube. Ustedes pueden consultar, sobre todo en YouTube, entrar a donde diga arqueología subacuática o documentales de arqueología subacuática en México, y ya les va a desplegar una cantidad enorme de información. Antes no se tenía, ahora ya se tiene. Recorridos virtuales subacuáticos de diferentes lados, que se manejaba el 3D subacuático, y para arriba y para abajo, y como sea, ya se tienen también. El Museo Arqueológico Subacuático, el MAS que se le llama, en la red está en proceso porque es un museo virtual, ¿sí? Con ciertas piezas. Actualización de la página web, se está trabajando en ella. Desarrollo de Facebook también se está viendo todo esto. Y el Museo Arqueológico Subacuático en Campeche, se inauguró recientemente en Campeche. Es el primer museo arqueológico subacuático en México y en América Latina. Entonces es muy interesante. El Nevado de Toluca, bueno, son imágenes del lugar, es otro proyecto en términos generales. Aquí está el agua bien calientita. Está como a 6 grados más o menos. Actividades en campamento base, ¿no? Aquí, muy importante esta gente, porque es la que nos da de comer. Entonces, no, pues, cocinera. Ya quisiera verlos, estar todos los días después de bucear, bajar, trabajar en lo que tienes y luego prepararte tus alimentos. Entonces se contratan mejor los servicios de gente del mismo lugar, que tiene una entrada económica y además guisan muy rico. Aquí son estudiantes de arqueología, aquí es un topógrafo. Nuestro jefe ahorita es el doctor Roberto Junco. Este es otro investigador, que es otro doctor. Camarógrafos. Aquí su traje tenía una vía de agua y se le metía y salía y todo mojado, entonces estuvieron checando por dónde se le metía y ya se vio que era entre la pierna. Entonces imaginen estar buceando y con el agua que se le esté metiendo. A la altura de la cota 60 está horrible. Aquí seguimos teniendo parte de los objetos en excavaciones superficiales, es decir, no dentro del agua, sino afuera del agua. Todo el material que se encontró se va registrando, se hacen células. Es decir, todavía son las 10, 11 de la noche y se sigue trabajando. O sea, el trabajar en campo realmente, pues, decimos las 24 horas de tu tiempo libre, ¿no? Claro, tienes que descansar. Aquí pues vale la pena las carnitas que se llegan a hacer. Para nosotros poder entrar al Nevado de Toluca, no nada más es decir, yo ya llegué y soy del INE y ahí les voy. No. Se tuvo que hablar con los grupos de la zona, que son grupos, vamos a decir, que hacen ceremonias, que son los jefes de los diferentes grupos, que son 5, si no mal recuerdo. Este es el mero mero, donde se hizo, dice, ok, les permitimos entrar, pero tiene que haber una ceremonia de acceso para que no les pase nada. Y una parte muy interesante, muy bonita, no la conocíamos. Entonces se hace la ceremonia y los que íbamos a entrar a bucear es parte del grupo, ¿no? Pero los que íbamos a entrar a bucear nos daban nuestros collarcitos para decir, tienes el permiso y no te pase nada. Y dijimos, qué bueno, estamos protegidos, ¿no? Pero es una cosa muy, muy padre, muy interesante, ¿no?
Aquí ya íbamos a entrar, bucear a la Laguna del Sol y la Luna. Ustedes. Entonces la que estábamos trabajando principalmente era la Laguna de la Luna. La Laguna del Sol es más grande. Entonces, si nosotros buceamos la Laguna de la Luna, no podíamos salirnos y meternos a la del Sol, porque contaminábamos, o viceversa. Teníamos que salir, bajar al campamento, bañarte con el traje para quitarte todo lo que tenías del agua, porque están contaminadas. Contaminadas no por radiactividad, ni mucho menos, sino por, microscópicamente hablando, tienen algas, las lagunas. Entonces pasamos de una alga a otra, entonces empieza a haber problemas, porque hay peces también. Entonces los peces los metieron ahí y entonces hay problemas con eso, ¿no? Entonces aquí ya tenemos parte de las actividades ahí en la laguna. Se buceaba con traje seco y se buceaba con traje húmedo. Entonces el húmedo, pues el agua te llega y te mojas y tienes que aguantar un ratitito para que estabilices la temperatura y el frío. Y aquí en el traje seco, pues sientes frío, pero no te mojas, ¿no? Entonces era todo así como vestir a la novia. Sí. Aquí vestir al buzo, igual acá con ellos. Entonces teníamos que apoyarlos y ayudarlos, y nos ayudaban y nos apoyaban para hacer todo eso. O sea, es un trabajo de una labor muy interesante y de equipo además. Y cada vez que salíamos del agua, ya nos estaban recibiendo pues órale, un cafecito, un vasito caliente, que nos ayuda bastante, ¿no? Sí, porque está. Y por ejemplo, dicen, ay, mira qué sangrón como está. Ustedes lo saben, sacar las fotografías, ¿no? Además es un excelente fotógrafo, Rodrigo. Ahí están las fotografías. Y también es un excelente buceador. En las actividades de la laguna, pues el campamento en la parte superior, pláticas que teníamos previas, tanto ellas encargadas de arqueólogas, encargadas de trabajo en superficie, que también son buceadoras ellas dos. Aquí el fotógrafo ahí saliendo, ya llegó alguien y le ayudó. La lancha que estaba apoyando también en las labores que se tienen aquí, porque luego se lanzaban de aquí hacia acá, hacia el fondo. Y bueno, uno de los personajes importantes en este proyecto fue Johann Reinhardt. Este personaje que fue el que apoyó también económicamente el proyecto. Es un antropólogo y arqueólogo, habla creo que 7 lenguas y 5 idiomas. Él fue de los primeros pioneros de subir al Everest, montañista. Entonces la verdad fue todo un agasajo trabajar con él y platicar con él. Y además le acaban de dar ahorita un reconocimiento en Inglaterra, ahora le pusieron Sir Johann Reinhardt, ¿verdad? Ya lo nominaron así, ¿no? Bueno. Tenemos un proyecto reciente, que es el proyecto Nahualac, que es a faldas de la montaña del Iztaccíhuatl. Es un proyecto donde lo lleva Iris y Pamela. Y aquí, por ejemplo, estas imágenes que se tienen, pues se sacaron con dron. Ya se está usando la tecnología. Aquí el trabajo que se está haciendo terrestre y en el agua. Se están utilizando también para detectar ya de lo último en tecnología. Ustedes llegaron a escuchar que se encontró debajo de la pirámide de Chichén Itzá, la de Kukulcán, una cueva, un cenote, con apoyo de algunas empresas particulares, como en el caso de, ya van a decir que es comercial, pero Terrasat es una de las primeras empresas jóvenes, porque el dueño de la empresa tiene como 34 o 36 años, es Arturo, un chavo como de casi 2 metros, pero la gente que trabaja ahí son puros jóvenes y tienen toda la tecnología para ver todo eso a través de los drones o helicópteros. Entonces es impresionante. Bien, algunos proyectos diferentes que tiene la SAS en las costas y dentro de la tierra: el Nevado de Toluca, la flota de Nueva España. Seguimos con el proyecto de Arrecife Chinchorro, aquí 40 cañones, y otro que es el Ángel, que es el que estamos trabajando. Cenotes, estas vasijas que se encontraron muy interesantes, muy bonitas en las cuevas.
Proyecto Hoyo Negro, ¿sí? Proyecto que está llevando la arqueóloga Pilar Luna Reguerena, que fue por muchos años la subdirectora de arqueología subacuática. El año pasado dejó de ser la subdirectora, pasó a Roberto como parte también del equipo de subacuática y se está dedicando a su proyecto Hoyo Negro. Ustedes pueden consultar en internet este proyecto, ¿sí? Esta es una imagen de este lugar, de Hoyo Negro, pero pues para hacer esa imagen, ya saben, las técnicas, ¿no? Así jamás lo vamos a ver, siempre está oscuro, ¿no? Es impresionante el lugar. Es el proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro en Tulum, Quintana Roo, que lleva a cabo desde 1911, la subdirección de arqueología subacuática. 2011. ¿Qué dije? 2011. 1911, perdón. De arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue elegido por el Shanghai Archaeology Forum y recientemente de la Academia de China de Ciencias Sociales para recibir el premio Descubrimiento en Campo, Field Discovery Award, el cual fue entregado el 8 de diciembre del 2017 en China. Es decir, se meten los proyectos y este proyecto ganó el primer lugar por este descubrimiento. Muy importante. Aquí parte de de la gente que está trabajando, por ejemplo, que se encontró el esqueleto de una chica que le dieron el nombre de Naya. ¿Sí han escuchado hablar de él? No. Naya no tiene nada que ver con un nombre maya. Es de deidades, de una diosa del agua, pero no en la zona maya, sino en otro lado. Entonces aquí está parte del equipo, puro Dream Team. Pilar Luna, aquí es otro arqueólogo de Chartres, que es inglés. Nava, que es uno de los espeleobusos que se ha encargado de hacer todo el registro y levantamiento del sitio con la nueva tecnología impresionante. Yo les puse en el WhatsApp que iba a haber una presentación del proyecto, no sé si lo vieron, algunos de ustedes que están en el WhatsApp. ¿No? ¿No lo vieron? No. Bueno, no sé si están en el WhatsApp que tiene Ada. Sí. Entonces yo subí la información para que asistieran a la presentación donde estaban toda esta gente Sí. y bueno, presentaron el proyecto súper interesantísimo, ¿no? Y bueno, el proyecto subacuático Hoyo Negro, uno de los 10 sitios arqueológicos más importantes del mundo, principalmente los hallazgos de Naya que se encontraron en 2014. Es un esqueleto humano de una joven entre 15 y 17 años que vivió hace 13.000 años. ¿Se acuerdan que al principio decíamos 10.000 años, no? Bueno, ya está datada y se hizo a través de un proceso también último en tecnología. Se sacó un diente, se partió, hicieron un análisis mitocondrial que le llaman, solamente los científicos lo saben, y entonces se encontraron la traza o los rasgos que viene precisamente de la zona del paso del estrecho de Bering, o sea, de la zona beringia que le llaman. Entonces allá también hicieron estudios con algunos restos de algunos esqueletos que encontraron, y entonces esa traza que viene de genética es la misma de esta. Es decir, no son mayas, son los primeros pobladores que llegaron ahí. Entonces hace 13.000 años en uno de los primeros pobladores de América. Se encontraron, ahorita comento también se encontraron restos de 42 animales del Pleistoceno tardío, ya extintos, ¿no? 13 especies, o sea, se encontraron 13 especies porque eran 2 dientes de sable, 2, como parejas se encontraron, y 7 extintos, o sea, ya no existen, y otros más recientes. Entre ellos está el dientes de sable, está Gliptodontes gonfoterios, ¿sí? Unos que son como tipo de mamut. Y hablando de Naya, pues esta chica parece que entró al lugar, entró desde aquí, o sea, no entró buceando, entró caminando. El nivel del agua ahorita está aquí, pero ella entró caminando, se le acabó yo creo que lo que iba llevando aquí y ¡pum! Obviamente este es un corte, ¿verdad? Pero viene por acá así
y se cayó y aquí cayó, aquí quedó. O sea, se pegó en la cara y en la cadera y ya no se pudo mover. Pero esto estaba sin agua. Después subió el nivel del agua y la encontraron. Entonces, el lugar es muy, muy impresionante. Estos son los restos de esta chica. Se sacó el cráneo, ya ahorita ya se sacó todo el esqueleto. El esqueleto está en el Museo de Antropología. Están haciendo los estudios y están haciendo reproducciones para tenerlo, para seguir estudiando. Desde Naya, ¿no? De hace 13.000 años, son los primeros pobladores de América. No son premayas, son antecesores mucho más, porque los mayas estamos hablando de hace 2.000-3.000 años, no más. Y bueno, por último, yo lo dejé así como la cereza del pastel, que siempre me preguntan, ay, ¿y no has encontrado así el oro y el cofre del tesoro y de los piratas? No. Rápidamente les voy a platicar esta anécdota que tiene que ver con esto. Precisamente el doctor Roberto Junco y yo nos tocó el último buceo de ese día. Ya era el último buceo de la temporada y teníamos que recoger todos los carretes que se pusieron para poder unir pues todos los puntos que se encontraron, y obviamente estos puntos son con brújula y cintas tuvimos que estar midiendo para unir esos puntos. Entonces nos faltaba por unir un ancla y un cañón, pero teníamos que recoger todo el tinglado, ¿no? O sea, como 6 carretes. Entonces los únicos que podíamos hacerlo éramos él y yo, porque los demás ya se habían acabado su aire y ya no podían bucear más, entonces nos quedábamos nosotros. Entonces empezamos nuestra labor, él por un lado y yo por el otro, recogiendo, y finalmente pues nos uníamos, ¿no? Nos veíamos, y hasta que llegamos al último punto, que yo tenía que unir un cañón con un ancla, y se llamó el ancla Macuca, así se le puso el nombre. Entonces le dije a Roberto, quédate aquí, deténme la cinta y yo me voy al cañón. Entonces a una distancia como de 15 metros o 15 o 20 metros, pero sí nos veíamos porque es el mar Caribe, ¿no? Entonces yo estaba tomando los datos, la información. Él se quedó en el ancla, y entonces pues en lo que yo tomaba los datos, pues la gente que está así como estando en el estadal, estando deteniendo, pues como que se aburre un poco, ¿no? Y él empezó a hacerle así. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que encontró? Me hace... Y entonces yo digo, ya terminé. ¿Qué pasó? Y tenía que registrar el ancla todavía, ¿no? Ah, no, y le dije, espérate, vamos a registrar el ancla y después me enseñas lo que encontraste. Y resulta que encuentra monedas. Encontró, después de todo esto, me quitó mi guante, me echó las monedas ahí, porque la gente que va a veces, que son los pescadores, depredan mucho. Entonces le quité el guante, lo guardó y se lo guardó en el chaleco, y como diciendo, entonces ya no sabíamos cuántas monedas eran. Salimos, y es más, nos quedamos sin aire. Salimos y pues todavía nos quedaba un tramo por recorrer, y en superficie ni modo, nos chutamos el aire, ¿no? Pero era lo último. Ya después, cuando subimos, llegamos al campamento, pues empieza a hacer el trabajo de meterlos en agua nuevamente, para que por la oxidación, aunque son monedas de plata. Después, con el tiempo, ya se llevó todo el bonche. Fueron aproximadamente 30 monedas, entre un cuarto de real, medio real y un real. Esas monedas se llevaron a conservación para que se les diera el tratamiento, y entonces ya después supimos de qué tipo de monedas eran. Entonces Roberto se quedó con ella y dice, no, es que debe haber algo más aquí, algo más aquí. La siguiente temporada fue, y se empezó a hacer el registro a partir de ese punto, para ver qué otra cosa más era, ¿no? No nada más así, y las condiciones del lugar pues eran muy especiales. Entonces, este es un ejemplo de las joyas rescatadas en el arrecife de Alacranes, que obviamente por obvias razones no se podía estar divulgando hasta que no se dieran al público, ¿no? Se dieran al público. Este es un registro de estas pequeñas como anillitos, donde el navío donde se encontraron estas piezas fue llamado Ancla Macuca, en honor a las primeras monedas encontradas en el sitio.
Las piezas son exhibidas en el Museo de Arqueología Subacuática en el reducto o fuerte de San José el Alto, en Campeche. ¿Sí conocen Campeche? Ya ven que tiene 2 museos. Están los 2 museos ahí en un cerrito. Entonces el reducto San José, el mar lo tenemos para acá, el reducto San José está de este lado, que es por donde está el estadio de béisbol, y hay otro que se encuentra del lado derecho. Entonces aquí en este reducto están estas joyas, que se les llama así. El informe quedó asentado como un hallazgo de 321 piezas de oro, de las cuales 83 son anillos, 15 mondadientes, 12 anillos de oro, con esmeraldas, un par de hebillas, 3 botones, 141 cuentas de rosario, 11 rosarios incompletos, 3 broches con esmeraldas, 9 medallas, 7 cruces, 2 cruces con esmeraldas, 2 medallones, 3 mancuernillas y 2 flores entre elementos intermedios. Y por primera vez encontré algo bien interesante, ¿no? ¿Todo de oro? Todo de oro, con incrustaciones de... Se dice, lo que se ha estado investigando es que el oro probablemente venía de Oaxaca y las esmeraldas venían de Colombia, por las piezas estas de... Eso fue lo que se encontró. Ya ahorita, como dicen, ya está a la luz pública, yo ya lo puedo decir, y están en el museo. Este nuevo museo se abrió para ver no nada más las piezas, obviamente pues esa era cereza al pastel, ¿no? Y ver todo lo que está, lo que se ha encontrado en diferentes lados, algunas piezas también tanto prehispánicas como del virreinato, en este lugar, ¿sí? Y bueno, aquí faltaron unas imágenes, ¿por qué pasó? Ah, no sé, ya las pasamos esas. Entonces aquí pues el patrimonio arqueológico subacuático, pues hay que conservarlo, que conservar el patrimonio natural y cultural de México, ¿no? Y esta, pues son imágenes que siempre me han gustado. Es en Campeche, es un atardecer. Está en el mar, ahí cercano a la costa, y es un templo prehispánico, ahí en Campeche, en Champotón. ¿Alguien conoce por allá? Sí. Entonces en Champotón, enfrente, que se alcanza a ver, son estas estructuras, que también las trabajamos, las exploramos. Y la vez pasada puse continuará y pues seguimos con esto, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta. Tengo muchas preguntas. Ay, Brevemente contesta. Agradecemos su atención a esta Bueno, transmisión de oye, el astronomía educativa. espeleólogo Los no saludos. tiene que ver con el buceo, no Sí, son los Tenemos espeleólogos. unas preguntas. Mira, Esa es otra cosa. no, la espeleología es el estudio de las cavernas. Nada que ver con eso. No, sí tiene que ver porque ya ahora ya es... Si quiere prender la luz de aquí, porque... Ahora sí ya Astronomía lo Educativa les da las gracias por haber estado viendo nuestra transmisión y los invitamos la siguiente semana a nuestra próxima plática. Gracias. A ver, sí. ¿Es cierto que en la laguna esta de la Media Luna encontraron restos de mamuts? Hay restos de... Sí, hay restos de mamut. ¿Sí? ¿A dónde? ¿En Nevada, Toluca? No, No, Media en la Media Luna. Luna. Una pregunta, es una pregunta de curiosidad. Sí. ¿Usan escáneres 3D también para...? Solamente, sí, mira, sí se han utilizado, pero en superficie, no bajo el agua. Entonces, aquí es con el apoyo de monumentos históricos que se tienen los escáneres para hacer eso. De hecho, hay gente que nos han apoyado en estos proyectos, por ejemplo, geólogos. Entonces, el geólogo tiene que meterse al agua, no sabe nada o no sabe bucear, entonces tenemos que capacitarlo para que vaya. De hecho, uno de ellos en una temporada de campo en Chinchorro, se le hizo el curso y allá en Chinchorro le hice el examen. Como yo estaba con él y con igual el curso, pues antes de que empezara a trabajar, pues se le hace el examen como si fuera el examen en el mar. Y en el primer buceo que hicimos, se le hizo el examen
Y en el segundo buceo, ahora de chambear. Prácticamente, ya que vimos cómo estaba y claro, estamos observando, porque son sus primeros buceos en el mar. Entonces, mientras él hacía su trabajo, nosotros estábamos, o uno de nosotros, nada más checando. Pero muy bien, trabajamos muy bien. Sí.